Melanie, Melanie, Melanie. ¿Cómo estás? Mi amor, te traes a ver un artistazo. Por gusto, que el teléfono me hubiera quedado en la casa nomás. Ay, eres malcriada. Usted no sabe de quién estamos hablando. Estamos hablando del reconocidísimo artista Michael Chávez. Por favor, respete su trabajo. Viste, cállate y escucha. Técnicamente, el poema tranquiliza a los oídos y te lleva a otra dimensión. Buenas tardes, público presente. Con ustedes presentamos al famosísimo poeta Michael Chávez. Estamos aquí parados en la naturaleza. Tus ojos resplandecen y tu sonrisa hermosa me ilumina. Gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde. ¿Y ahora cómo llego? Disculpe, señorita. Señor, ¿me puede ayudar con él? Que no escuche. Ah, bueno, muchas gracias. Aló, ¿sí? Sí, ya casi termino, pero no te preocupes, voy para allá, sí, ya no molestes, ok. Lo que pesa, de verdad. Adiós, chao. Emily, ¿hiciste la hora lengua? Disculpa que no te escuché. Sí, hiciste la hora lengua. Las oraciones gramaticales se caracterizan en sí por ser las distintas partes de una oración. Y bueno, en este caso tenemos lo que son sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones y el determinante. En sí lo que es el sustantivo es que se caracteriza por ser las palabras que utilizamos para nombrar todo lo que percibimos, ya sean seres, lugares, sentimientos o emociones. Tenemos lo que son los adjetivos, que son las características que se les da a los sustantivos, y esos concuerdan en género y en número. En el caso de los pronombres, son palabras que sustituyen al sustantivo y desempeñan la función de él. En el caso de los verbos, son palabras que expresan acciones, procesos, estados ya sea en el pasado, presente y futuro. Y en el caso de los adverbios, son en sí los que califican al verbo, y esos indican distintos tipos de circunstancias como el modo, tiempo y el lugar. Las preposiciones son palabras que se utilizan como nexos y unen distintas partes de la oración. Y por último, el determinante sería una palabra que limita o concreta el sustantivo, ya sea a través de artículos, adjetivos posesivos y entre otros. Las oraciones según el número de verbos se dividen en simples y compuestas. Las oraciones simples se caracterizan por tener un solo verbo, como por ejemplo tenemos la noche llegó más pronto de lo que esperábamos. En ese caso el verbo llegaría a ser llegó. En las oraciones compuestas se caracterizan por tener más de un verbo. Como por ejemplo tenemos no puedo creer lo que dijo, lo regañaré esta tarde. Los verbos serían puedo, creer y regañaré. Las oraciones según el número de elementos se dividen en bimembres y unimembres. Las oraciones bimembres se caracterizan por tener a veces un solo sujeto o un solo verbo.
Las oraciones bimembres se caracterizan por tener sujeto y predicado, como por ejemplo, la casa se quemó intensamente. La casa llegaría a ser el sujeto y se quemó intensamente el predicado, que es todo lo que se dice del sujeto. Las oraciones según el sujeto nos indican que el sujeto se encuentra en cierto estado. En su clasificación tenemos explícitas, que en sí el sujeto se encuentra visible en la oración, como por ejemplo tenemos el juez usó su mejor traje. En oraciones implícitas el sujeto no se encuentra visible, como por ejemplo tenemos no buscó la solución, que para entender cuál sería el sujeto tendríamos que ver el contexto de esta oración. En oraciones según la actitud del hablante tenemos que existen algunos tipos como enunciativas, que tenemos que en sí indican alguna afirmación o negación, como por ejemplo tenemos en este día ganaremos, que en sí esto podría ser una afirmación. En exclamativa tenemos que estas simbolizan algún tipo de sentimiento o emoción, como por ejemplo tenemos buen trabajo, que en sí es como un estado de ánimo. En interrogativa tenemos que es una pregunta, y como por ejemplo tenemos cómo nos conocimos. El párrafo es un conjunto de oraciones que trata de un mismo tema. En sí son oraciones que tienen sentido al unirnos. En los tipos de párrafos tenemos los párrafos narrativos, que también son llamados cronológicos, y estos forman parte de una secuencia de afirmaciones y no requieren una garantía o una demostración. Tenemos los párrafos descriptivos, que en sí describen un hecho tratando de usar todos los sentidos del lector, ya sean dando atributos, objetos, sujetos, sucesos percibidos por el lector. Los párrafos argumentativos expresan opiniones con el fin de persuadir al lector. En sí trata de probar una idea explicando hechos y distintos comportamientos. Los párrafos expositivos explican ampliamente el tema que se está presentando. Estos suelen ser extensos y dependiendo de la complejidad del tema. Los párrafos relativos son textos que se manejan de distintas formas y depende de la interpretación del lector. Se los utiliza para generar controversia y confusión. Los párrafos de numeración enumeran situaciones según la prioridad, lo más importante a lo menos importante y viceversa. Los párrafos por comparación o contraste comparan objetos o ideas con el propósito de diferenciar o anunciar una semejanza. Los párrafos dialogados manejan una conversación entre un hablante y varios oyentes en el cual se maneja un tema. Los signos de puntuación delimitan frases, párrafos y le da estructura al texto. También ordenan ideas y además eliminan ambigüedades. Entre los signos de puntuación tenemos el punto, que es un signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones gramaticales. Tenemos la coma, que señala una breve pausa dentro del enunciado. Se emplea para separar los miembros de una enumeración o sucesión, como por ejemplo tenemos Carlos volvió del trabajo, coma, cenó, coma y se fue a la cama. Tenemos el punto y coma, que es un signo que gramaticalmente se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una frase. Como por ejemplo tenemos, había que dejar el cielo, punto y coma, esperando contacto con la naturaleza misma. Dos puntos representan una mayor pausa que la coma y menor que el punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Como por ejemplo tenemos, lo que encontraron fue, dos puntos, un cuchillo, una pulsera rota y un celular. Las comillas se colocan al principio y al final de las frases, palabras escritas como citas o algo que se quiera destacar. Como por ejemplo tenemos, que me dijo fue, espérame, solo yo te recojo. En los signos de interrogación son usados para hacer preguntas. En la mayoría de idiomas se utiliza un único signo de interrogación al final de la frase para interrogarla. Como por ejemplo tenemos, ¿cómo estás? En signos de exclamación son para señalar el carácter exclamativo en una oración. Estos pueden ser
como por ejemplo, ayuda, increíble. Entre los escritos de uso frecuente tenemos el ensayo, que es un tipo de texto que analiza un tema. Este puede ofrecer opiniones y argumentos. El currículum vitae, que es un documento que debe redactar un candidato a un puesto de trabajo, contiene todos los datos personales académicos y profesionales. El oficio es un documento que sirve para distintas situaciones, como consultas, órdenes, informes o llevar a cabo gestiones de acuerdos. La otredad es un término que se relaciona comúnmente con la filosofía, ya que es un tema que abarca las distintas perspectivas de varios individuos. Implica el autoconocimiento y también el reconocer que existen otros puntos de vista u opiniones que las personas se basan según su conocimiento en dicha área. La otredad también se basa en que exista una distinción entre yo y tú, o a pesar de que ambos están relacionados en un mismo espacio. Hola, Michael. ¿Te viniste hoy? No sé, creo que es un poco de vergüenza. Pero a mí me gusta. Angie, ¿sí son las diapositivas? No, ¿Por qué? Te dije que las hicieras. pero es que tú no me prestas la información. Pero dije que las hagas aparte. Pero es que tú no me prestas la información, pues ¿cómo vamos a hacer? Pero dije que no tengo tiempo. Pero entonces yo tampoco, pues. Yo también tengo cosas que hacer. Se lo pido a alguien más. Ya está bien, chao.